Un gusto compartir con ustedes en esta mañana en la que tenemos mucha información, pero también análisis. En breve estará con nosotros Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Con él vamos a hablar de este gran acuerdo proyectado con varias metas de cumplimiento hasta el año 2034, que concita así a las autoridades de la función pública, pero también a la sociedad civil, a la empresa privada. Estaremos ampliando los detalles. Y también tendremos un enlace en breve con nuestro compañero Milton Pérez para comentar las incidencias del paso del huracán Milton en la Florida. Aquí empezamos. Estamos viendo imágenes en vivo. El huracán Milton ha comenzado a afectar ya a la Florida con marejadas y vientos fuertes, provocando tornados y lluvias intensas. Esto a pesar de haber bajado a categoría 1. Como ya lo ven, estamos en contacto con Milton Pérez, es nuestro enviado especial en la Florida para contarnos los últimos detalles. Hola Milton, tú nos actualizas la información. Buenos días. Buenos días, Liz. Amigos, saludos en el Ecuador. Estamos en la ciudad de Naples. Esto está a 30 minutos de Fort Myers, una de las zonas más afectadas. Les quiero mostrar cómo ya la ciudad de a poco va retomando. Ya están los vehículos en las calles. La ciudad empieza, seguramente los negocios van a abrir más tarde. Hay equipos de la policía, de bomberos que hacen recorridos por la ciudad, mostrando cómo el viento de anoche dejó así las calles, algunos sectores que han sido afectados por el viento, básicamente. Hasta ahora llueve un poquito todavía, pero con menos intensidad que anoche. Sobre todo el viento está mucho más calmado de lo que sentimos anoche, fuertes ráfagas. Ahora el huracán Milton, el ojo del huracán, según los últimos reportes, ha salido ya de tierra, pasó ya hacia la costa este. El huracán entró por la costa oeste por un sitio llamado Siesta Key. Allí provocó graves inundaciones. Luego el huracán atravesó Sarasota, Tampa, Fort Myers y se fue adentrando al centro del estado. Ya sus colas están por Cabo Cañaveral, con vientos que alcanzan 120 kilómetros por hora, debilitado a categoría 1. Se espera que en las próximas horas ya se convierta en una tormenta tropical, pero los daños que ha dejado el huracán Milton serían cuantiosos. Incluso se habla de que superaría los daños del huracán Ian de hace 2 años, justamente, cuando pasó por la Florida, dejando unos 30-40 millones de dólares en pérdidas. Se habla de que las pérdidas superarían los 100.000 millones de dólares con el paso del huracán Milton, que ha dejado afectadas, se calcula que a 3 millones de personas. De una u otra manera amaneció en parte del estado de la Florida 2.900.000 personas sin fluido eléctrico, y se habla de 2 víctimas confirmadas, por lo menos en Puerto Santa Lucía, una zona que fue afectada además por uno de los 3 tornados grandes que se formaron el día de ayer mientras se acercaba el huracán Milton a las costas. Ustedes ven imágenes sobre todo en las zonas de playa, en las zonas donde está el mar, cómo se sacudieron fuertemente con el paso de los vientos que alcanzaron 180 kilómetros por hora cuando el huracán se adentró por la costa oeste. Lo repetimos, está saliendo ya el ojo del huracán por la costa este, por el lado de Orlando. Ahora mismo las ráfagas están afectando a Cabo Cañaveral y los daños en zonas sobre todo de Tampa, Punta Gorda, Sarasota, las inundaciones que alcanzaron hasta 23 centímetros. Se habla de inundaciones de carácter histórico. Solamente en el transcurso del día se va a poder tener a ciencia cierta una idea de cuáles son los daños y las personas afectadas. Todavía está empezando a moverse la ciudad, empezando a abrir gasolineras. Ayer estaban cerradas, era muy difícil conseguir víveres y gasolina porque a partir de las 3 de la tarde cerró todo. Hoy seguramente en la mañana ya empezará algo a normalizarse. Veamos un reportaje de lo que fue el paso de Milton anoche. Con intensas precipitaciones, ráfagas de viento que alcanzaron altas velocidades
Los residentes de la costa este de Estados Unidos vivieron una noche de terror tras el impacto de Milton. Y es que el huracán, que llegó con fuerza de categoría 3, tocó tierra en la parte oeste de Florida cerca de las 19:30 de este miércoles. A pesar de que ahora Milton se degradó a categoría 1, expertos prevén que esto no afecte la ferocidad de los vientos ni la fuerte marejada ciclónica. La tormenta provocó un estado de alerta en 35 de los 67 condados de Florida y hasta el momento no se conoce si el fenómeno dejó personas fallecidas ni el saldo total de heridos. Pero ante la emergencia, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, afirmó que se desplegaron equipos de búsqueda y rescate en todo el estado. Tenemos una enorme cantidad de equipos y personal de búsqueda y rescate listos para actuar. Esperamos que no haya necesidad de eso, pero estamos preparados. Tenemos alrededor de 9,000 efectivos de la Guardia Nacional entre Florida y otros estados. Más de 3 millones de personas perdieron la energía eléctrica en sus hogares, pues como se observa en este video, las intensas ráfagas de viento dañaron los fusibles. De acuerdo con el servicio meteorológico, Milton dejó caer más de 23 centímetros de lluvia en un lapso de 3 horas y las inundaciones se registran en varios condados del estado. Las ráfagas de viento se dejaron sentir en múltiples lugares. Las rachas de vientos máximas registradas superaron los 160 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso. Las carreteras estaban llenas de escombros. Pero eso no fue todo lo que esta feroz tormenta provocó. Más temprano el miércoles, previo a su llegada, al menos 27 tornados golpearon la parte sur del estado. Varias casas quedaron destruidas y estos fenómenos dejaron algunas víctimas mortales. Autoridades del condado de St. Lucie confirmaron la noticia, aunque no especificaron el número de fallecidos. Expertos anticipan que Milton mantendrá su fuerza de huracán mientras avanza por el centro de Florida hasta la mañana de este jueves y advierten que la marejada ciclónica de hasta 1.2 metros sigue siendo posible. Las autoridades hicieron un llamado para que las personas en zona de riesgo evacúen, afirmando que de no hacerlo podrían perder la vida. Ante la alerta, millones de personas abandonaron sus hogares en los días previos. Milton es el quinto huracán en tocar tierra en Estados Unidos este año. El más reciente fue Helene, de categoría 4, el cual dejó un saldo de más de 230 personas fallecidas. La tormenta Milton explotó en fuerza e intensidad a un ritmo casi récord. El huracán alcanzó la categoría 1 el pasado 5 de octubre y en poco menos de 24 horas se intensificó a la categoría 5. Poco después, impactó tierra en la ciudad de Sarasota, al oeste de Florida. Bien, acá son las 8 de la mañana con 9 minutos. Ya podemos ver cómo la gente empieza a salir a limpiar lo que dejó el huracán. Algunas cosas que se movieron, que fueron dañadas. También la gente empieza a retirar las barreras de protección que pusieron ante una eventual inundación que acá en Naples no se produjo. Lo que sí fueron los vientos fuertes que movieron algunas cosas. Ustedes pueden ver entonces ya la gente empieza a salir, el tráfico también empieza a normalizarse de a poco en una ciudad que hasta ayer a partir de las 3 de la tarde era prácticamente fantasma. Todo el mundo estuvo en su casa recibiendo el impacto de este huracán. Liz. Milton, y eso quería consultarte. ¿Tú crees que ya hoy entonces puedan retomarse las actividades normales? Porque bueno, lo que circula y lo que tú nos has contado también es que el paso de Milton deja inundaciones en algunos sectores. Se habla de 1 millón de hogares sin electricidad, por ejemplo. Eso quiere decir que las actividades se podrían retomar paulatinamente, quizás. Dependiendo la zona, por ejemplo, donde estamos en Naples, sí, aparentemente sí, los daños acá son mínimos, por lo menos de lo que hemos podido ver. Otras zonas siguen inundadas y ya nos vamos a ir a Fort Myers, que está a 30 kilómetros de acá. El tema de la luz, sí, se decía que 1,5 millones de personas la noche estaban sin luz, luego se hizo un alcance, eran 2,9 millones personas sin luz. Donde nosotros estábamos hubo apagones esporádicos, y yo conté 5 apagones entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. La luz iba, volvía, pero nunca nos quedamos sin servicio eléctrico. Hasta hace pocos momentos vimos cómo la luz se apagó y luego volvió. Los semáforos siguen todavía
apagados, los vehículos andan con mucha precaución porque no están funcionando los semáforos, por ejemplo. Entonces, si esperamos que ya abran gasolineras, nosotros no podemos movilizarnos mucho porque no hemos podido cargar combustible. Cerraron las gasolineras, cerraron los negocios, no había dónde comprar nada anoche porque todo estaba cerrado. Es decir, la gente sí se preparó para estar en casa durante el paso del huracán. Hoy la ráfaga de viento también ha disminuido porque el día de ayer incluso se comentaba de vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Recuerdo el contacto que tuvimos contigo en la emisión estelar donde se podía ver la fuerza del viento. Hoy luce al menos distinto. Sí, hay un poco de viento, no como anoche. Se dice que los vientos ahora mismo en el sector de Cabo Cañaveral, Orlando, son de 85 millas por hora, unos 100 kilómetros. Ayer yo creo que tuvimos en esta zona donde estábamos unos 130, 140 kilómetros por hora, pero donde entró el huracán, en la zona de Siesta Key, los vientos sí superaron los 175, 185 kilómetros por hora. Ahora la lluvia es esporádica, hay poca lluvia. De hecho, aquí siempre hubo poca lluvia. Anoche en el noticiero tuvimos 2 horas de lluvia seguida. Anoche hablo de las 8, 9 de la noche, entre las 7 y las 9 de la noche. Luego, durante la madrugada no hubo tanta lluvia, lo que fue fuerte fue el viento. Ahora cae un poquito de agua, no mucho, pero el viento es relativamente normal, podemos decirlo. Gracias, Milton, por actualizarnos esta mañana la información tras el paso del huracán Milton, que pues ha bajado a categoría 1, pero bueno, más adelante en nuestras próximas emisiones tendremos ya contigo nuevos enlaces mostrándonos las consecuencias del paso de este huracán. Que tengas un buen día. Igualmente. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass tienen prohibida la entrada al país por su implicación en actos significativos de corrupción durante sus administraciones. El gobierno de Joe Biden prohibió que el expresidente y el exvicepresidente ecuatorianos tengan acceso a visas de ingreso a su país. La medida además afecta a sus familiares directos, es decir, a su esposa y a sus hijos. Hay que mencionar además que lo que dice en parte este comunicado, Correa y Glass abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. El expresidente Rafael Correa respondió a este comunicado en 2 publicaciones en redes. La maldad humana obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por influjo psíquico y que 5 países han otorgado asilo político a los involucrados en el caso sobornos. Meten hasta a mi familia, no hay derecho. En otro mensaje en X, Correa escribió: hipótesis de esta nueva idiotez hecha por los gringos, retaliación por lo de Assange, un distractor para desviar la atención del desastre del gobierno de Noboa. En su peor momento, involucramiento en la campaña electoral ecuatoriana. 7:14 de la mañana, momento de ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con más información. Estamos de regreso para contarles que el mandatario Daniel Noboa presidió su propia sesión solemne por los 204 años de independencia de Guayaquil. Durante el acto, el jefe de Estado se refirió a la crisis energética por la que atraviesa el país. Alrededor de las 16:30, el jefe de Estado, en compañía de su esposa, arribó al Salón Simón Bolívar en la gobernación del Guayas. El acto contó con la presencia de los ministros de Estado y demás autoridades como el gobernador del Guayas, Vicente Aguad, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La ministra del Interior, Mónica Palencia, quien enfrenta un juicio político, no estuvo presente en el evento. Durante su intervención de 10 minutos, Noboa habló poco sobre la crisis eléctrica por la que atraviesa el país. Reiteró que el objetivo de su gobierno es cambiar la matriz energética que tiene Ecuador y aseguró que las difíciles decisiones adoptadas en el presente son consecuencia de las malas administraciones del pasado. Enfrentamos, sí, una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos, donde por malas decisiones del pasado dependemos en materia energética únicamente del clima. Vamos a cambiar nuestra matriz energética y apostaremos por un cambio hacia fuentes de energía renovables. Ya hemos reactivado proyectos abandonados por otros gobiernos, hemos
despertado pues ofertas que estaban guardadas en cajones de opciones termoeléctricas. Esta sesión solemne inició con la reaparición de Álvaro Noboa, padre del presidente de la República, quien fue condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. El primer mandatario aprovechó su discurso para resaltar la labor de su padre. La lucha de los héroes del 9 de octubre nos enseña y nos recuerda que los cambios toman tiempo. Esa perseverancia y claridad también la aprendí de mi padre. Sin duda alguna, para mí es un orgullo llevar con la frente en alto los mismos valores que mi padre y ahora poder escribir las nuevas páginas de nuestra historia. En este acto también se condecoraron a deportistas, académicos y empresarios guayaquileños. Y es así como Guayaquil, una vez más, tiene 2 sesiones solemnes por sus fiestas. Esto en medio de la tensión que existe entre el gobierno y la primera autoridad del puerto principal. Entre candidatos presidenciales y coidearios de la Revolución Ciudadana, el alcalde Aquiles Álvarez lideró la sesión solemne municipal por los 204 años de independencia de Guayaquil. Su entrada a la sesión conmemorativa por los 204 años de independencia de Guayaquil lo hizo solo, sin sus ediles, y media hora después de lo programado, tras la entrega de preseas a 4 personalidades ilustres de la ciudad. Llegó el discurso del alcalde Aquiles Álvarez y aquí el agradecimiento a los candidatos presidenciales que fueron invitados a este acto solemne, a los cuales instó a cuidar la democracia. Gracias a Luisa González, el señor Henry Kronfle, gracias a Henry Cucalón, a Francesco Tabaqui. Les pido, señores candidatos, que luchen por hacer respetar la democracia. Luego recordó la historia y evocó la memoria de los próceres del 9 de octubre. Y como parte de aquello, dijo, en su administración se ha invertido más de $200 millones. Las obras inauguradas y por inaugurar, que son muchas y que están a la vista de todos, tendrán su día de exposición. No son un tributo para la fiesta, sino un símbolo más para consolidar la libertad y la independencia de Guayaquil. Y aunque el discurso buscaba justamente resaltar la historia de Guayaquil y sus cambios, de momentos parecía que el mensaje tomaba otro tinte, el político. No les resultó sencillo a los patriotas llegar con ideas de cambio. Los enemigos siempre acechan, pero los espíritus fuertes resisten las embestidas, porque la libertad y la justicia siempre, aunque demore un poquito, a cualquier costo, se abren paso. Hemos resistido y hemos avanzado porque Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones. El guayaco percibe y en el caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos. El alcalde de la ciudad concluyó asegurando que a pesar de los enfrentamientos y dificultades, se continuará trabajando por la urbe porteña, sobre todo en su reorganización territorial. Párense carajo. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la sesión celebrada en Guayaquil, designó a Luis Alberto Cabezas Cler como el nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. La decisión fue tomada tras una resolución que destacó su formación profesional y propuestas de innovación. Cabezas Cler, abogado y experto en administración pública, presentó un plan de trabajo enfocado en control y supervisión, transformación digital e innovación en el sector societario, mercado de valores y seguros. El ministro renunciante de Energía, Antonio González, anunció una reprogramación en los cortes de luz a partir de este miércoles, que serán de hasta 10 horas por día, excepto para sectores industriales que tendrán un horario diferenciado a partir de la próxima semana. Como es de su conocimiento, nuestro país atraviesa una situación energética crítica. El nivel de la represa Mazar se encuentra cerca de su límite mínimo y las proyecciones indican que es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. Así fue como la mañana de este miércoles en cadena nacional, horas antes de renunciar, Antonio González, quien se desempeñaba como ministro de Energía, le contó al país que la crisis energética se agudiza aún más y que por ello el gobierno debió recular en su decisión de realizar racionamientos más cortos y volver a un panorama de hasta 10 horas al día sin luz. Nos vemos en la necesidad
de implementar una reprogramación de cortes de energía de hasta 10 horas diarias. Para lo cual las empresas distribuidoras definirán las franjas horarias en cada zona del país, así como también harán una diferenciación para el sector industrial. Esto tras el reclamo del gremio empresarial, a quien se intentó racionar con 10 horas diarias por 15 días consecutivos. Que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro, tratando de minimizar el impacto. Las empresas distribuidoras se reunirán con los industriales para fijar los horarios diferenciados a partir de la próxima semana. Sin embargo, en Quito, por ejemplo, esa promesa se ve prácticamente inviable. En Quito no se va a cumplir, eso es evidente, porque Quito tiene distribuida su sector industrial en diferentes sitios. El sector empresarial critica la falta de planificación y teme por el futuro. Las decisiones de un momento a otro realmente genera una zozobra y incluso una fatiga anímica para todos los que están frente a estas empresas. El gran problema de este gobierno es el manejo que ha tenido de esta crisis. Eso sí me parece que ha sido absolutamente criticable, desastroso lo que hemos vivido. Esperan que para los próximos días haya una mejor comunicación gubernamental para reducir así los impactos en el sector productivo. Queremos comentar que para esta mañana estaba previsto que nos acompañe en el segmento de entrevistas la ministra encargada Inés Manzano. Sin embargo, ayer al término de la noche suspendieron dicha entrevista. Y especialistas responsabilizan al gobierno de Daniel Noboa por la inexperiencia y el cálculo político en la toma de decisiones que han agravado una ya complicada crisis energética. Consideran que acortar la franja de cortes eléctricos como se lo hizo el fin de semana fue una decisión apresurada. Se volvieron a aumentar las horas de corte de energía y eso evidencia que en esta crisis eléctrica el gobierno pareciera dar pasos en medio de la oscuridad. Así lo dice el analista económico Alberto Acosta Burneo. Pero ha habido un manejo muy poco técnico. Se decide reducir los apagones residenciales, dando un mensaje equivocado a la población, que se relajó pensando que las cosas iban mejor, pero no era la realidad. Y si las cosas no habían mejorado, ¿por qué se redujeron los cortes de energía el pasado fin de semana? Gabriel Secaira, consultor energético, considera que en un tema enteramente técnico se están tomando decisiones con cálculo político sin experiencia y ahí los resultados. Un esfuerzo desesperado. No sé si calificarlo como negligente, pero debía haber habido una mejor análisis, evaluación de la situación. El problema del SENACE es que tiene un manejo político ahora, depende del Ministerio de Energía. El SENACE, antes era independiente completamente, debería volver a la situación anterior para que pueda actuar técnicamente, sin influencias políticas. Y nuevamente el precio lo pagan los ciudadanos, quienes, creen ambos, tienen derecho a saber cuál es el real escenario de la crisis, cómo saber si realmente se la va superando de a poco, porque la reducción de los cortes parecía dar una respuesta, pero no fue así. En la cadena que acabamos de ver, debimos de haber visto también dónde está la cota. Cuando llegue a qué nivel se puede decir que se ha superado. Que la población comprenda el problema no solamente porque les dicen algunas pocas palabras, sino porque la van viendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que evitar transformar esta crisis eléctrica en una crisis económica de gran magnitud. Creen que la crisis debe afrontarse en dos tiempos, lo inmediato y lo necesario para que no se repita en los años siguientes, y ahí echar mano de la inversión privada. Demanda instalar y repotenciar 1.800 megavatios y para eso se necesita mucho dinero. 15.000, 17, 20.000 millones de dólares tal vez. No importa si la inversión es pública, si es privada, si es mixta, necesitamos de todas esas inversiones. Y es que hace apenas una semana se anunciaban buenas noticias en cuanto a los cortes de energía, aun cuando Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Seguramente ya vamos a tener noticias positivas en esta semana y las siguientes respecto al suministro de energía. Este miércoles hubo nuevamente noticias, pero ya no buenas, aumentando la incertidumbre entre quienes creen que en esta crisis se está improvisando. Y la represa Masar está a 3 metros de su nivel mínimo y con riesgos de detener sus operaciones. Por primera vez, el caudal de este embalse se ubicó en 1 metro cúbico por segundo. Analistas aseguran que esto prolonga la crisis energética.
Se dijo que era una de las prioridades del gobierno para regular el sistema energético. No obstante, 7 días de mostrar un leve crecimiento en su embalse, Mazar volvió a vaciarse y se encuentra bajo riesgo operacional, que podría significar sacar de funcionamiento una de las turbinas o unidades de la central hidroeléctrica Mazar. Ante esto, el consultor energético Luis Armas afirma que las decisiones posteriores al proceso de recuperación de la represa marcaron el ritmo. Sí, esto ha sido una irresponsabilidad del gobierno. El día de ayer se llegó a un registro histórico de caudales de ingreso a la central Mazar de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, la situación es crítica, es alarmante. A esto también se suma una planificación a destiempo en la contratación de nueva energía y el alquiler de soluciones térmicas que no se ha cumplido. Se ha terminado realmente de contratar los 240 megavatios que se dijo de contratar, eso sí, de generación en tierra. Eso sí es incorporar nueva generación. Sí ha habido falta de planificación porque los cortes de carga se debían haber empezado en agosto y debían ser cortes escalonados de 2, 4. Mazar para este 9 de octubre ya ingresó al sistema en descenso y con una cota de 2.113 metros sobre el nivel del mar. De ahí que su ritmo se ha mantenido en una caída de niveles de agua de 12 centímetros cada 3 horas, lo que significa que se esperaría que la represa hoy llegue a los 2.112.5 metros sobre el nivel del mar. En tanto que el embalse Amalusa hoy muestra un descenso de 1 metro cada 11 horas, lo que representará que se ubique en 1.980 metros sobre el nivel del mar. Mientras que Mina San Francisco se estima registre una cota de 785 metros sobre el nivel del mar. Ecuador no solo pasa por uno de sus meses más secos, además, también ha elevado su déficit energético a 1.500 megavatios, por lo que los especialistas afirman que esta deberá ser la prioridad del gobierno para que no se sume o se extienda con los problemas del 2025. Un ataque armado durante el intento de asalto a un blindado en la vía Cuenca Molleturo-Naranjal dejó un custodio fallecido y por lo menos 10 heridos. Al momento hay 7 sospechosos detenidos. Carros incendiados, personas heridas de bala, vehículos baleados. Más de 30 sujetos armados provocaron terror en el kilómetro 90 de la vía Cuenca Molleturo-Naranjal. Fue de película, dicen los testigos. Los dos de la custodia, que debían estar entre 3 o 4, que más o menos andan, ellos se enfrentan con los ladrones, porque los ladrones andaban en 2 grupos. Un grupo en las volquetas, acá arriba en el restaurante, y otro grupo metido ahí en ese pilo de piedra que hicieron ahora para supuestamente que el lodo apare ahí. Los delincuentes intentaron robar un blindado que trasladaba valores a Cuenca. Para lograr su objetivo, cerraron con volquetes el paso de los vehículos de custodia, aprovechando el mal estado de la carretera. Utilizaron armas de grueso calibre e incluso granadas. Hay granadas, dice por allá. Sí, están granadas, pero evacuemos. Pongamos un lugar, evacuando, ¿no? Un lugar más seguro. Sí. Fue un intento de asalto. Como pueden observar, mire cómo está el vehículo. Un custodio falleció, 7 más resultaron heridos. En su huida, los armados dispararon por todos lados, dejando 3 personas, usuarios de la vía, heridos de bala. Verá, yo lo que vi, 2 camionetas con más o menos unos 5 en el balde, pero iban con unos fusiles así, alzando. ¿A dónde se dirigían? Ellos se dirigían hacia Tamarindo. En tanto, cerca de las 2 de la tarde, la policía logró la detención de 7 sospechosos en la entrada a Cuenca. Hubo lo que podemos catalogar un intento de robo. No se perpetró netamente el robo, toda vez que la cápsula o el vehículo donde se encontraba, la cápsula se encuentra al momento intacta, de manera preliminar lo que se conoce. Los antisociales no lograron su objetivo. En tanto, la carretera que conecta Cuenca con Guayaquil se cerró por cerca de 7 horas para levantar los indicios y realizar las investigaciones. 7:32 de la mañana, momento de ir a una nueva pausa. Regresar estará con nosotros Pavel Muñoz, alcalde de Quito, en este espacio. Ya volvemos.